Asociación de Profesores de la Bu- República de Panamá. Buenas noches, profesor Barrios, demás compañeros, compañera Dalia, siempre un gusto saludarla, así como a los demás compañeros que tienen ustedes la gentileza de invitarme. Eh, Primero, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a su prof por esa lucha incansable que tiene y que no se ha dejado amedrentar por el gobierno, por el contralor y cualquier medida de presión que hayan estado utilizando. Esto es importante porque el gobierno ha estado desarrollando una estrategia de división en los distintos gremios, ha estado tratando de conversar bilateralmente con algunos sectores para aislar eh, al Suntrax, a las centrales obreras, y yo creo que eso es importante para que el movimiento social comprenda el momento en que estamos, ¿verdad? Comprender cuál es la estrategia que tiene el gobierno y cómo nosotros, como movimiento social que luchamos por un sistema de pensiones solidario, debemos mantener esa solidaridad y ese esfuerzo unitario eh, en un momento en el que el Suntrack sufre toda una arremetida específica por parte del gobierno con clara pretensión de destruirlo. Yo creo que eso es importante tenerlo claro, profesor, porque fíjese lo que pasó con el sindicato bananero, que también quiso utilizar ese mecanismo para dividir. Se sabe que el gobierno ha estado tratando de conversar con distintos gremios de educadores, enfermeras, médicos, etcétera, bilateralmente, pero en ningún momento han incluido en ese enlace al sindicato, al Suntrax, al sindicato de la construcción, porque su pretensión es destruirlo. Entonces, eso enlaza con la pregunta suya inicial de por qué Mulino tiene esta visión de haberse quedado sin argumento y recurre a la violencia y al terrorismo de Estado y hace uso de todo instrumento de judicialización para reprimir al movimiento social. Y es que eso es parte de las formas de gobernar, eh, que cuando las formas de legitimación democrática no funcionan, pues entonces se recurre a la violencia porque quien tiene aquí el poder de la violencia es el Estado. O sea, el movimiento social no tiene poder para la violencia. Aquí quien puede ejercer la violencia con toda su fuerza, como se ha mostrado, es el Estado. Y por eso, precisamente, se instauran mecanismos de protección para la ciudadanía frente a un Estado que tiene el poder de represión. Y eso entonces se establece en normas constitucionales, en relaciones internacionales, derechos humanos, en fin, es decir, se establece toda una estructura de protección a la ciudadanía frente a ese poder del Estado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esa circunstancia de protección al ciudadano, al Estado, a quienes administran el Estado en ese momento, no le es favorable, entonces violentan sus propias condiciones de Estado de Derecho. O sea, quien ha hecho aquí la Constitución, quien ha hecho aquí normas, códigos penales, códigos civiles, toda la normativa jurídica de este país, han sido las estructuras de poder. Y si se han incorporado elementos de protección a la ciudadanía, ha sido precisamente por la lucha histórica en el mundo. El planteamiento de recuperar derechos humanos, de que se consignen en determinadas normativas, derechos sindicales, derecho a huelga, derecho a manifestarse,
Eso ha sido una lucha histórica del movimiento social. Eso no ha sido una dádiva de las estructuras de poder. Pero ocurre que cuando todas esas cosas no les permiten a ellos hacer lo que deseen por intereses económicos y políticos, pues entonces recurren a la violencia, profesor. Esa es la situación. El gobierno jamás tuvo argumento para sustentar una modificación a la ley 4, a la ley de pensiones. Y hago énfasis en la ley de pensiones porque ya en otro momento aquí he planteado que sobre la seguridad social, es decir, las atenciones médicas, medicamentos, operaciones, nada de eso. Su mejoramiento no está contenido en la ley. Nosotros hemos tenido históricamente directores de la Caja del Seguro Social que han administrado para los bancos, han administrado para las aseguradoras, han administrado para las farmacéuticas, para los hospitales, para las clínicas privadas, pero no para el pueblo panameño. Y en distintos momentos nosotros hemos reiterado el que las estructuras de poder no les conviene resolver problemas, porque en no resolverlos es que está el negocio. ¿Ve? Y eso que tenemos nosotros aquí con la 462, que no han tenido argumentos absolutos para sustentarlo y han recurrido a la mentira sistemática, al punto tal ahora que ya yo no voy a discutir, esa ley no se modifica, es decir, una actitud ya de dictador, ¿verdad? Yo creo que es importante interiorizar esto. O sea, nosotros estamos frente a un gobierno que ha roto todo Estado de Derecho. Se apresan a personas dentro de su casa sin normas legales, sin argumentos de nada. Se le da, usted mencionaba, por ejemplo, la lucha de Arimae y los compañeros procesados, y se termina en una medida cautelar y que en el proceso eso no va a resultar en nada porque los compañeros no han cometido ningún delito. El compañero del Suntrack de Bocas del Toro, Diogenio Espinosa, se entregó, tenía un anuncio de búsqueda y una recompensa de 3.000 o 5.000 balboas, no preciso exactamente, pero hasta eso se difunde, ¿verdad? Y ocurre que el compañero se entrega, se va a la audiencia y sencillamente le ponen también una medida cautelar de firmar regularmente, creo que era cada 15 días, mientras duran las investigaciones. Es decir, se hace todo un espectáculo, ¿sí? Pero nosotros sabemos entonces que los que se roban el dinero, no solo de la Caja del Seguro Social, de todos nosotros los que se roban, esos no van presos, ¿verdad? Esos nunca siquiera pisan una cárcel, ¿verdad? Y cuando han pisado una cárcel, miren, en el caso del señor Raúl Mulino, entre otros, cuando la han pisado, ha sido precisamente por contradicciones entre ellos mismos de grupos de poder, que se pasan facturas. ¿Ve? Pero en cuanto cambia el gobierno, es decir, cuando la estructura de poder cambia quien la administra, entonces esas personas quedan libres. Mire, con el gobierno de Mulino han salido libres todos los encausados anteriormente por corrupción. El señor de Lima, en fin, es decir, una cantidad de personas. Y el señor Martinelli se va, lo envían a Colombia, le dan salvoconducto. Fíjese, es una persona condenada y que además tiene el agravante que tiene que devolver una cantidad de millones de dólares. ¿Y quién lo recibe a él en Colombia? El hermano del actual ministro de Salud, Mario Boy Galindo, que es embajador de Panamá en Colombia. Imagínese usted, el Estado
el Estado que representa, que está representado en Colombia por Mario Boy Galindo, es el que recibe a Martinelli, una persona que ha sido condenada. ¿Ya? Y sale en todos los noticieros se difunden los videos de él dándose la gran vida, una burla al pueblo panameño. Mientras los luchadores sociales son encausados y son apresados. Entonces, yo lo que le señalo es que esto es una situación que hoy día es de gran relevancia para el país. Nosotros tenemos que estar luchando por la restauración del Estado de Derecho. Por muy malogrado que esté el Estado de Derecho. Nosotros sabemos que quienes hacen las leyes son ellos. Pero nosotros tenemos que el poco espacio que tenemos, el movimiento social, en esas normativas legales, tenemos que pelearla porque nos ha costado sangre y fuego en la historia. Eso no ha sido una dádiva. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos luchando hoy día. Nosotros hemos visto cantidad de videos donde hay movilización. Mire, por constitución, Panamá no tiene ejército. Por constitución. Pero nosotros sabemos que hay ejército. Lo que ocurre con el aeronaval, lo que ocurre con Senafrón, son fuerzas especializadas de infantería. No son policías. Y esas fuerzas ahora están siendo utilizadas para reprimir al pueblo. Y se están trasladando hacia Bocas del Toro, como usted bien señalaba, a reprimir al pueblo. Entonces, si usted compara el discurso, miren, hoy leía un tuit de Donald Trump relacionado a Israel y la conversación que había tenido con Irán, donde él les decía que tenían que parar, que tenían que parar. Es decir, hay una forma de gobernar que el que ejerce el poder se atribuye todo criterio de verdad. Yo soy la verdad. Y todo aquel que se oponga a mí está equivocado y tengo toda la legitimidad de aplastarlo. De aplastarlo. Eso fue lo que tuiteó el señor Donald Trump. Coincidentemente ocurre ahora el ataque de Rusia al Palacio Presidencial, por lo que yo observaba antes de entrar acá, de Ucrania. Entonces, es una forma de gobernar que nosotros no podemos como sociedad asimilar como verdadera. Es una forma de gobernar que nos dice, la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y como tú estás diciendo la verdad, pero es mentira, entonces yo tengo el poder para hacer contigo lo que a mí me dé la gana. Y si tengo que violentar el mismo Estado de Derecho que yo he constituido como fuerza política, porque son esas fuerzas políticas las que han hecho la configuración jurídica de este país, no ha sido el pueblo panameño. Si tengo que violentarla, las violento. ¿Ve? Y en aras de la defensa de la democracia, violento toda norma democrática. Esa es la lógica que tienen estos gobiernos y que está aquí. Mire, cuando yo leía ese tuit de Donald Trump, yo decía, mire, solo le pongo arriba José Raúl Mulino y cabe perfectamente. ¿Me entiende? ¿Ve? Entonces, es esto lo que nosotros estamos señalando. Usted hacía mención de un documento sobre el tema del robo que ha tenido el país. Evasión fiscal. Porque, claro, y el escrito que hice, lo hice en función de que me llamó la atención que ahora un medio de comunicación se da eco de eso. Mire, yo me preocupo cuando los medios de comunicación dan una noticia que en verdad ya no es noticia porque ha sido dicha cientos de veces anteriormente, pero que no le han hecho caso. Y eso de la evasión fiscal, digo, mire, la evasión fiscal aquí se viene señalando con datos de la Dirección General de Ingresos desde el año 2018.
porque la Dirección General de Ingresos hizo un estudio que cubrió 2007 al 2016 y salió publicado en el año 2017. La propia Dirección General de Ingresos. Y desde entonces, ya con datos oficiales del gobierno, se viene señalando la cantidad de evasión que tienen los empresarios. El pueblo panameño no tiene posibilidades de evadir impuestos. Son los empresarios. Y nosotros venimos señalando eso. No he sido el único que ha estado señalando esto de la evasión. Otros economistas también lo han estado señalando. Pero ocurre que ahora, mire, nosotros lo presentamos en la llamada mesa de escucha en la presidencia para argumentar por qué no era necesario hacer todas estas modificaciones, quitándole pensiones a los trabajadores, reduciéndole sus pensiones, porque señalábamos ese dato de la evasión, señalábamos la enorme concentración de la riqueza que ha habido en el país, acelerada después de la invasión. No es que la concentración aparece después de la invasión, no. La concentración de la riqueza ya existía antes de la invasión, pero después de la invasión se aceleró de una manera espantosa. Y en ese periodo es cuando se instaura lo que hoy día nosotros conocemos como el modelo neoliberal. Por eso nosotros insistimos en que la lucha estratégica tiene que ser por el cambio del modelo económico, pero que en determinadas coyunturas la lucha nos llama a hacer énfasis en algunas cosas, como la que tenemos ahora de la ley de pensiones. Y como en algún momento tuvimos sobre la ley de la minería, o sea, el contrato minero. Y ahora se incorporó el tema de las bases militares instauradas por el señor Raúl Mulino. O sea, un retroceso histórico tremendo lo que nosotros estamos viviendo con este gobierno, en toda materia, en toda materia. Entonces, me llamó la atención eso del reportaje, que yo reivindico, yo reconozco el que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el medio se haya hecho eco de eso, ¿verdad? Pero yo me preocupo, cada vez que eso pasa me preocupo, porque yo digo, bueno, ¿cuál será el propósito? ¿Me explico? O sea, ¿cuál será el propósito de esa noticia? Porque esa no es noticia, eso ya se viene señalando desde hace muchos años. ¿Ve? ¿Ve? Pero ¿por qué sale ahora? Pero lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es que efectivamente esa noticia que aparece ahora divulgada por un medio de un medio escrito importante, hay que considerarlo como un elemento más adicional del por qué no es necesario hacer todos los cambios que se ha pretendido hacer este gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno es ver cómo redefine su forma de administrar los recursos que nos quita a nosotros. ¿Me explico? Porque fíjense nosotros, lo que dijo la noticia era lo que se evadía en el año 2023. 8,000 y tantos millones señaló. Nosotros hicimos el estudio que recapitulamos toda la historia, el acumulado desde el año 2007 y suman 101,000 millones de dólares evadidos, 101,000 millones de dólares, que representaba el 11,8% del Producto Interno Bruto, 11,7% del Producto Interno Bruto. En promedio, pero que ese porcentaje se ha estado acrecentando. Empezó con 7% y hoy día, el año 2023 representó el 15% del Producto Interno Bruto. El año 2023. ¿Ve? Es decir, ha estado en vez de estar disminuyendo esa evasión, ha estado aumentando. Y si usted eso lo vincula con la enorme concentración de la riqueza, ocurre que nos roban en el seguro, nos roban de nuestros impuestos, nadie de eso queda preso. Nosotros luchamos contra esa corrupción
luchamos por nuestros derechos para que no nos los quitan ya más de lo que nos los han quitado, y entonces nos encarcelan y nos reprimen. Eso es lo que debe tener claro el pueblo panameño y el por qué ahora estamos luchando en esto, porque si nosotros nos amedrentamos ahora y cedemos posiciones, con mayor razón van a creerse que pueden seguir haciendo impunemente lo que nos han estado haciendo. Profesor Hugh, una pregunta ahora, porque habló de muchos miles de millones que quizás alcanzarían para cada persona en este país, tan siquiera darle algo para evitar de que tengamos una pobreza extrema como vive Panamá. Pero ahora en la actualidad, con el problema del agua, que ocho gobiernos, porque este es el 8º gobierno después de la invasión, no han podido resolver el problema del agua en Panamá. Y usted me está hablando de una fuga de miles de millones de dólares, que esos miles de millones de dólares en una forma equitativa, honesta, con gobiernos honestos, y no gobiernos pro empresa privada que nos han gobernado esto en estos ocho periodos, por el cambio de posinvasión, es el enojo de la población de que no tenemos escuelas dignas, la ministra hablando locuras, no tenemos agua, no tenemos salud, no tenemos hospitales, un sistema de servicios públicos decadente, las carreteras, las viviendas. Todo esto involucra, y esto no es para decirle, para que la población piense que los que estamos en la protesta somos vagos, somos de izquierda, queremos tumbar el gobierno. Es la realidad de lo que está pasando, profesor Hugh. Es que precisamente usted lo ha descrito muy bien. Previamente yo había dicho, aquí hay problemas que no se resuelven porque el negocio está en que no se resuelven. Miren, a mí también me llamó la atención ese anuncio de los problemas de agua en el área de Azuero. Eso no es nuevo. Eso ha sido una cuestión sistemática. Y las contaminaciones de fuente de agua, eso se viene denunciando de hace rato. Pero salió un anuncio que yo tengo que corroborarlo, ver si efectivamente es así. Pero ocurre que ahora el gobierno ha hecho un traslado de partida al Ministerio de Salud para enfrentar la compra, entiendo yo, de agua para abastecer el área. Y se menciona en la noticia, no quiero adelantar resultados porque yo tengo que investigar eso, pero se vinculaba entonces a un funcionario del gobierno cercano al señor Raúl Mulino como dueño de una de las empresas estas que embotella agua, ¿verdad? Pero lo que nosotros hemos tenido en la historia de nuestro país, mire, nosotros tenemos la historia más reciente, pero si usted recaba la historia desde antes de que nosotros fuéramos república, el robo ha sido una cosa sistemática. O sea, si usted hace una relación, por ejemplo, de cuánto era la tierra que estaba registrada, propiedad privada, cuando el gobierno el gobierno que se instaura en 1903 registraba, usted dice, hombre, ¿y cómo fue que el resto de la tierra de este país fueron privatizadas? ¿Cómo fue? Es decir, aquí la historia del robo no es solo de dinero, es de recursos. El apropiarse de tierras, legalizarlas, teniendo como base una estructura de poder, entonces eso ha sido histórico, el robo. Mire, si usted compara cuánto nosotros nos hemos endeudado, y cuando usted compara, bueno, ¿y qué se hizo con ese endeudamiento? ¿Dónde están las obras que representa ese endeudamiento? Usted dice, no se corresponde el nivel de endeudamiento que tenemos, lo que hemos pagado amortizando esa deuda, con las obras que dicen que se han financiado con ese dinero. No se corresponde. Y usted se pregunta, bueno, ¿y entonces a dónde ha ido a parar esos millones? ¿A dónde? ¿Por qué no hay nadie preso?
Mire, aquí el dirigente Jaime Caballero está encausado, está en la cárcel de máxima seguridad, supuestamente por lavado de dinero, delito de capitales, qué sé yo. ¿Ve? Óigame, pero aquí se ha dado juicio sobre el caso de Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific, que están los récords en YouTube de todas esas audiencias. Participaron todos los bancos, casi todos los bancos participaron. Pregunte quién del banco está encausado. Dígame, ¿quién de un banco ha estado encausado? ¿Ya? Profesor William, profesor William Hugh, conversar con usted para quedarse aquí toda la noche y más que todo orientar a nuestra audiencia, pero sabemos que estamos en un programa radial y que tenemos también otros invitados. En conclusión, profesor William Hughes. Bueno, nosotros insistimos, nosotros no podemos seguir permitiendo que nos roben, no podemos seguir permitiendo que nos violenten nuestros derechos, que nos cercenen las pocas cosas que nosotros hemos logrado con luchas, no lo podemos permitir. Nos han estado quitando cosa tras cosa, cosa tras cosa, cosa tras cosa. Y se ha estado tolerando eso. Mire, en el año 2005, la cantidad de cuotas mínimas para tener derecho a pensión era 180 cuotas. Nos la subieron a 240. El salario, la pensión se calculaba sobre la base de los 7 mejores años, nos lo subieron a 10 años. Nos subieron el porcentaje de cuotas que teníamos que pagar. Nos redujeron nuestras pensiones. Cerraron el sistema solidario. Crearon las cuentas individuales del llamado sistema mixto. Y ahora van por todo. ¿Me explico? Ahora ya van por todo, van por todas las cuentas individuales. Entonces, si nosotros no interiorizamos que tenemos que estar luchando y que no podemos dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Y por eso insistía al principio de la importancia de la unidad, la importancia de la solidaridad entre organizaciones, porque la estrategia del gobierno es la división. Y aspira a que las otras fuerzas sociales negocien sus cosas individuales. Así es. Y dejen al Suntrac abandonado, así ¿verdad? Es. Y que ellos se van a encargar de destruirlo. Y no, le digo, dentro de nosotros también hay formas de ver las cosas de manera diferente. Nosotros tuvimos experiencia en el año 2005. Sectores de magisteriales se vendieron en aquella época. Así mismo es. Hay que estar claro. Así mismo es. En aquella época sectores del gobierno de magisteriales se vendieron y nosotros sabemos quiénes son. ¿Eh? Bueno, es el momento que por lo menos tengan algún grado de reivindicación. ¿Ya? Pero ese germen de traición, yo le digo, no es fácil erradicarlo. ¿Ve? Y por eso nosotros llamamos a este esfuerzo unitario a hacer la lucha y continuarla, porque el gobierno, como usted bien ha dicho, ha tenido que recurrir a formas de represión, porque la legitimidad por vías democráticas no la puede alcanzar, la ha resquebrajado totalmente. Y toda acción que hace, lo que hace es profundizar aún más ese resquebrajamiento. Ok. Bueno, profesor Hugh, agradecido con esa participación.